levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Con estas palabras del profeta Isaías, le damos la más cordial bienvenida a todos los hermanos y hermanas que se unen con nosotros a esta programación. Somos el ministerio Una Voz que Clama en el Desierto. De esa manera nos pueden localizar en las redes sociales. Somos un canal donde se predica la verdad claramente y sin rodeos. Somos un canal netamente de proclamación bíblica. Aquí se predica la verdad claramente y sin rodeos. Ese es uno de los tantos propósitos de dicho canal. Nuestros corazones saltan de gozo porque podemos dar cada semana un trompetazo nuevo. Cada semana podemos darle a la trompeta el sonido que ésta se merece. Alabado sea el nombre de aquel que está sentado en el trono. Oh, mis amados, qué dicha más grande. Qué privilegio tan, pero tan enorme poder ser un atalaya en los muros de Sión. Qué alegría, qué satisfacción. ¿Cómo no saltar de gozo y de júbilo si tenemos esa dicha tan, pero tan especial? Hoy le estamos trayendo el tema número 199 de este enorme y gigantesco buffet espiritual, donde ustedes pueden encontrar alimento nutritivo, no tanta leche, sino más bien alimento sólido, de tal manera que puedan adquirir esa musculatura espiritual que tanto necesitamos, que tanta falta nos hace para que podamos hacer frente a los dardos de fuego del maligno. Oh, mis amados, qué privilegio más grande poder darle a la trompeta el sonido certero. Ese es un gozo enorme y demasiado especial como para dejar de reconocerlo. Estamos felices porque una vez más podemos entrar a sus hogares a través de estos medios. Pero la mayor satisfacción, el mayor gozo, no es tanto entrar en sus hogares, sino que la palabra de Dios pueda entrar en los corazones. Eso sí, nos llena, pero nos llena de gozo. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hoy vamos a extraer una porción más de ese enorme tesoro que es la palabra
autorizada e inmutable de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Quiero extenderle un saludo muy especial a un amigo nuevo que tengo por medio del Facebook. Me estoy refiriendo a Cristian Torres. Justamente ayer le estuve enviando una prédica y él se enriqueció bastante. Y quiero decirte, Cristian, que estamos felices de poder compartir también contigo el verdadero pan del cielo. Quiero decirte que estamos a tu entera, pero a tu entera y completa, pero completa disposición. Estamos dispuestos a ayudarte en tu crecimiento espiritual. Así que quiero invitarte para que entres en nuestro canal y puedas nutrirte, puedas alimentarte de tal manera que te puedas enriquecer en gran manera. Así que estás muy, pero muy invitado. También quiero mandarle un saludo a las dos últimas personas que se suscribieron a nuestro canal. El hermano Jaime y el hermano César. Los dos últimos que se suscribieron a nuestro canal. También para ellos les extendemos la misma invitación que para Cristian, que puedan entrar en nuestra piscina espiritual, donde van a encontrar con el tema de hoy ya 199 temas de enriquecimiento espiritual. Vamos entonces a dar comienzo al tema de hoy, pero sin antes caer de hinojos, porque no podemos comenzar sin antes pedir la guía, la dirección y la tutela del Dios Espíritu Santo, que es el único representante legal y legítimo del Señor Jesús en esta tierra. Vamos entonces a doblar nuestras rodillas para clamar al Dios del cielo. Oremos. Nuestro Padre, nuestro Dios, una vez más nos acercamos a ti. Queremos exaltarte, queremos agradecerte muchísimo, muchísimo por tu palabra, por tus promesas. Gracias por el privilegio que tenemos de conocerte. Gracias porque en Jesús tenemos abundante redención y vida eterna. Gracias por las oportunidades que todavía tenemos para arreglar lo que el pecado ha estropeado en la raza humana. Y en este momento, Señor, en que vamos a abrir tu palabra y vamos a estudiar la misma, queremos que el Espíritu Santo venga a nosotros, que nos impresione, que grabe tus verdades en nuestras mentes, que escribas en las tablas de nuestros corazones las solemnes y gloriosas verdades de tu palabra. Oh Señor, acompáñanos, fortalécenos, tonifícanos y danos el valor y el coraje que le diste a todos los reformadores que se levantaron en defensa de la verdad, de tal manera que podamos emular el ejemplo de ellos. Oh Señor, también oramos por todos aquellos que se están colocando el calzado del Evangelio para llevar tu mensaje a muchas personas. Pero principalmente oramos por aquellos misioneros que están en países donde no hay libertad de culto y están arriesgando sus vidas
con el propósito de darle a tantas personas que necesitan el verdadero mensaje del cielo. Oh Señor, nos encomendamos en tus brazos como somos. Perdona nuestras faltas. Lávanos, límpianos y purifícanos de toda clase de pus de carácter espiritual. Que podamos pasar por el proceso de purificación, teniendo en cuenta que es indispensable para para que podamos estar preparados para la traslación y vivir contigo eternamente y para siempre. Oh Padre amoroso, nos encomendamos en tus brazos como somos y quédate con nosotros, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, estamos listos para dar comienzo a una ponencia más, a una presentación más de la palabra autorizada de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vamos a mirarle un poco a nuestra compañera de trabajos, a nuestra pizarra, porque aquí aparece el título del tema que vamos a tratar en esta hora. El título es Un caballo de Troya en el adventismo. Oh, mis amados, es tremendo. Lo que vamos a ver hoy es demasiado, pero demasiado tremendo. Hoy vamos a echar por tierra. Escuchen bien, hermano, lo que les voy a decir. Hoy vamos a echar por tierra, vamos a destrozar un argumento satánico que salió de la boca, nada más y nada menos que del presidente de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día. El presidente de la Conferencia General, Ted Wilson, tuvo la cara para decir que la infiltración en la iglesia, la infiltración jesuita en la iglesia adventista es una fábula. Imagínense, hermano, qué terrible declaración satánica. Es una declaración más satánica de lo que nos imaginamos. Así dijo, mis amados, es alarmante. Yo me quedé helado, completamente helado del asombro cuando leí una declaración tan satánica como esa. Así mismo lo dijo. La infiltración jesuita dentro de la iglesia adventista no es otra cosa que una fábula. Oh, mis amados, el tema de hoy tiene como propósito demostrar que esa declaración fue inspirada nada más y nada menos que por el jefe de todos los ángeles que cayeron del cielo. Es asombroso, mis amados. Hoy vamos a demostrar, pero de una manera asombrosa, que la iglesia adventista del séptimo día está infiltrada de punta a punta, desde los pies hasta la cabeza. Es realmente asombroso. Así que no se muevan de esta programación porque es tremendo lo que tenemos para hoy. Vamos entonces a volver a leer el título del tema para esta ocasión. Un caballo de Troya en el adventismo. Ahora, vale la pena aclarar qué quiere decir esto de
el caballo de Troya. Les voy a hacer un súper resumen porque es demasiado largo, pero con un pequeño resumen ya van a poder tener una idea. Para aquellos que no saben la historia de Troya y del caballo de Troya, les recomiendo, yo no suelo recomendar esto, pero esta vez va a ser la excepción a la regla. Les recomiendo que vean la película de, así se llama, El caballo de Troya. Sucede que Troya era una ciudad inexpugnable para los griegos y a los griegos les resultaba imposible vencerle a los troyanos. Entonces, uno de ellos inventó una estrategia extraordinaria. Es impresionante la técnica que utilizaron para poder tomar esa ciudad. Construyeron un gigantesco caballo de madera y dentro de ese caballo estaban escondidos o infiltrados muchos soldados griegos. Y fueron y le colocaron ese caballo enfrente de la puerta de la ciudad de Troya. Cuando los troyanos vieron ese caballo, automáticamente empezaron a ver qué cosa podría ser eso. Y uno opinaba de una cosa, otro opinaba de otra, y así se juntaban las conjeturas en relación al misterioso caballo de madera. La conclusión a la cual se llegó fue que eso era un regalo, una especie de premio trofeo para los troyanos. Entonces se decidió que iban a llevar el caballo a la ciudad como una especie de trofeo. Pero lo que nadie sospechó fue que dentro de ese caballo habían más de 30 soldados pero muy bien escondidos. Se habían infiltrado sin que nadie se pueda sospechar o pueda entender. Ahora, cuando cae la noche y todos los troyanos estaban completamente dormidos, se destapa la panza del caballo y ahí empezaron a salir los griegos, abrieron las puertas, las enormes puertas de la ciudad de Troya, y entraron los griegos y le masacraron a todos los troyanos. Y así cuenta la historia que cayó Troya, que era una ciudad prácticamente inexpugnable. No se le podía vencer. Ahora, esta misma estrategia, escuchen bien, mis amados, esta misma estrategia fue la que utilizó Satanás. Satanás utilizó la misma estrategia para vencer al pueblo de Dios. Como Satanás sabía que no lo podía vencer por la fuerza, utilizó la técnica o la estrategia de la infiltración. Oh, mis amados, es impresionante. Ahora, vamos a ir al texto clave, al texto pivot
Nuestro texto clave, nuestro texto de cabecera, lo vamos a encontrar en Hechos. Vamos a poner acá Hechos capítulo 20, Hechos capítulo 20, versículo 28 al 30. Aquí tenemos el texto que nos va a servir como trampolín para zambullirnos en el tema de esta ocasión. Vamos a buscar entonces en nuestras Biblias Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículo 28 en adelante. Es tremendo lo que encontramos acá. Hechos capítulo 20, versículo 18 en adelante es el último discurso del apóstol Pablo en la ciudad de Mileto, cuando estaba a punto de viajar de ese lugar. Y noten lo que dice en el versículo 28 en adelante. Vamos a leer desde el 28 al 30, porque ahí está la clave de todo lo que vamos a tratar en esta noche. Dice así el versículo 28: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Noten, hermano, qué tremendo este pasaje. Acá en el versículo 28 se nos dice claramente, de una manera nítida, de una manera súper clara, que el propósito, escuchen bien mis amados, el propósito del pastorado es alimentar al rebaño. Lo dice clarito el versículo 28. Por eso es que yo me quedé helado, pero helado, cuando el príncipe de los predicadores, el famoso Charles Spurgeon, en una ocasión dijo, hace más de 200 años atrás, él dijo así: va a llegar un momento en que en lugar de que haya pastores alimentando al rebaño, va a haber payasos entreteniéndole a las cabras. Oh, mis amados, eso me golpeó todas las fibras de mi ser. Esa declaración me dejó completamente knockout. Esa declaración me dejó por el suelo. Es realmente asombroso. Y justamente a eso es lo que estaba apuntando el apóstol Pablo en el versículo 28. Dice claramente el motivo, la razón por la cual el Espíritu Santo le puso o les colocó como obispos, para apacentar. La palabra apacentar viene de pasto. El pastor que no le da pasto a su oveja no es pastor. Acá está clarito. Y dice también que él ganó con su propia sangre. Y ahora viene el versículo 29. Noten lo que dice: porque yo sé. Ese yo sé es el Espíritu Santo colocándole a Pablo la revelación de lo que iba a suceder después. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces
que no perdonarán al rebaño. Versículo 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Oh, mis amados, qué tremendo lo que viene a continuación. Ahora, vamos a ver otros pasajes que corren paralelo con Hechos 20, 28 al 30. Entonces, lo que vamos a ver a continuación son pasajes que corren paralelo con los que recién vimos. Tenemos Proverbios capítulo 27, versículo 23. Por un lado. También tenemos Juan capítulo 21, versículo 15. Ese por un lado. También tenemos Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1. También tenemos Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 3. También tenemos Jeremías, capítulo 5, versículo 26. Y por último, tenemos Gálatas, capítulo 2, verso 4. O sea, todos estos pasajes, todos estos versículos van a girar en torno a Hechos 20, 28 al 30. Por lo tanto, vamos a leer con mucho, pero con mucho cuidado estos pasajes. Comencemos entonces con Proverbios capítulo 27, capítulo 27, versículo 23. Proverbios capítulo 27, versículo 23. Proverbios capítulo 27, versículo 23, dice así, noten, sé diligente, ojo con ese detalle, sé diligente en conocer, ¿qué dice a continuación? ¿En qué sentido es que tenemos que ser diligentes en conocer qué cosa? El estado de tu oveja. Ojo con ese detalle. Mucho, pero mucho ojo con ese detalle. Y mira con cuidado por tus rebaños. Este pasaje es primo hermano del versículo 28 de Hechos 20. Ahora, tenemos también Juan capítulo 21, versículo 15. Vamos a ver qué declaración encontramos en ese pasaje. 21:15. Juan 21:15 dice así: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y ahora bien, noten lo que Jesús le dice en el versículo 15. Apacienta mis corderos. Mucho ojo, mi estimado, con ese detalle. Esta expresión tiene mucho que ver con lo que el Espíritu Santo le colocó en la mente a Charles Spurgeon, que ya le cité la tremenda declaración que este hombre dijo y se está cumpliendo de una manera asombrosa. Ahora, tenemos también Segunda de Pedro, capítulo 2, Segunda de Pedro,
Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Noten, segunda de Pedro 2:1 dice, pero hubo también falsos profetas, ¿dónde? ¿En el mundo dice? No, entre el pueblo. Como habrá entre vosotros falsos maestros. Y noten ahora el tremendo detalle que viene, que introducirán, noten la palabra tremendamente tremenda, valga la redundancia, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Qué tremendo detalle, mis amados. Ahora, tenemos también segunda de Timoteo, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 3. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 3. Noten lo que dice la declaración inspirada. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¡Qué tremendo! Díganme si este pasaje no encaja a la perfección con nuestro texto de cabecera. Ahora, tenemos también Jeremías 5:24. Vamos a ir a ese pasaje. Jeremías capítulo 5, verso 26. Jeremías capítulo 5, versículo 26. Díganme, mis amados, si este pasaje no tiene una relación perfecta con nuestro texto de cabecera. Dice así el versículo 26. Porque fueron hallados en el mundo. No, así no dice. Noten, porque fueron hallados en mi pueblo. ¿Qué dice que fueron hallados? Impíos. Acechaban como quien pone lazos. Pusieron trampa para cazar hombres. Otro pasaje espectacular que encaja a la perfección con nuestro texto clave. Y ahora vamos a ver Gálatas 2:4, que es otro pasaje demasiado espectacular. Noten lo que encontramos en Gálatas 2, versículo 4. Dice así, y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. Ojo con eso. ¿Cómo dice que se introducen? A escondidas. Asimismo, como los griegos se escondieron en la panza gigantesca de ese enorme caballo de madera. Oh, qué tremendo, mis amados, lo que tenemos acá. Ahora, noten, mis amados, la pregunta que vamos a hacernos es la siguiente. La primera pregunta que surge después de leer todos estos pasajes es la siguiente. ¿Qué implica la expresión hablarán cosas perversas? Ese es un detalle demasiado claro. Eso tenemos que anotar. Vamos a anotar acá. Hablarán
hablarán cosas perversas. Hablarán cosas perversas. Yo les pregunto, mis amados, escuchen bien, ¿qué significa hablarán cosas perversas? Esa es la pregunta del millón. Esa es una pregunta demasiado clave, porque el apóstol Pablo profetizó que se iban a introducir hombres con ese propósito. Van a hablar cosas perversas. Pero surge la pregunta, ¿qué implica hablar cosas perversas? Esa es una pregunta demasiado clave. Oh, mis amados, gracias al cielo tenemos el don profético. Porque si no fuera por el don profético, ninguno de nosotros iba a saber jamás la tremenda implicación que tiene esto. Hablarán cosas perversas. ¿Saben por qué? Porque la señora White tiene una cita que arroja una luz potentísima, pero potentísima, alabado sea el nombre del Señor, en relación a este versículo y específicamente a esta expresión, hablarán cosas perversas. Esta cita es inédita, nunca se tradujo al español, pero acá lo tengo en mis manos y lo vamos a compartir con ustedes. Carta 136 del año 1898. Dice así la declaración inspirada. 50,000 ojos, mis amados, con lo que viene a continuación. Muchísimo, pero muchísimo ojo, porque esto que viene a continuación es demasiado espectacular. Dice así: por la luz que el Señor me ha dado, se levantarán hombres que hablarán cosas perversas. Noten, sí, ya han estado en acción. Y ahora viene, número 1, ¿qué significa hablar cosas perversas? Número 1, hablando cosas que Dios no ha revelado. Ojo con eso, subrayen eso a muerte, mi estimado. ¿Qué significa entonces hablar cosas perversas? Hablar cosas que Dios no ha revelado. Oh, mis amados, qué tremendo lo que tenemos acá. ¿Qué implica entonces, en primer lugar, en primera instancia, qué implica entonces hablar cosas perversas? Hablar cosas perversas implica hablar de temas que Dios no ha revelado. Por ejemplo, la cantidad de adventistas del séptimo día que están poniendo fecha. Es alarmante, mis amados. Es realmente alarmante la cantidad de adventistas del séptimo día que están poniendo fecha para la segunda venida de Cristo. Todas esas personas, escuchen bien lo que les voy a decir, todas esas personas que están poniendo fecha para la segunda venida de Cristo, están hablando cosas perversas. Lo dice clarito, mis amados. ¿Por qué? Porque según la cita que les acabo de leer, hablar cosas perversas es predicar o enseñar cosas
que Dios no ha revelado. Y el mejor ejemplo que les puedo poner son los lamentables ponefechas. Es realmente asombroso, mis amados. Hay un grupo, el famoso grupo de Víctor San Vicente, que están predicando que Cristo viene en el 2031. Hay otros en Chile que están diciendo que Cristo viene en el 43. Hay otros que están diciendo que viene en el 27. Oh, mis amados, es realmente alarmante. Todas esas personas lamentablemente están incluidas en Hechos 20, 28 al 30, principalmente el 29 y el 30. O sea, en primera instancia, hablar cosas perversas significa predicar o enseñar cosas que Dios no ha revelado. Eso en primera instancia. Número 2, poniendo las cosas sagradas en un mismo nivel que las cosas comunes. ¡Qué tremendo, mis amados! ¿Qué implica entonces hablar cosas perversas? Hablar cosas perversas implica poner las cosas sagradas en un mismo nivel que las cosas comunes. Vamos a poner acá, poner las cosas sagradas, ojo con este detalle, mis amados, poner las cosas sagradas al mismo nivel, pero al mismo nivel que las cosas comunes. Acá está, cosas comunes. Oh, mis amados, ¿qué implica entonces hablar cosas perversas? Hablar cosas perversas significa poner las cosas sagradas al mismo nivel que las cosas comunes. Es realmente tremendo. Quiere decir entonces que cuando nosotros ponemos el club de conquistadores como algo sagrado que supuestamente Dios instituyó, automáticamente estamos hablando cosas perversas, porque el club de conquistadores nunca, pero nunca fue instituido por Dios. El club de conquistadores es algo común que la dirigencia lo convirtió en algo sagrado. Oh, mis amados, qué tremendo ejemplo que estamos poniendo de lo delicado que es poner las cosas comunes al mismo nivel que las cosas sagradas o viceversa. Eso en segundo lugar. En tercer lugar, presentarán sofismas caprichosos. ¡Qué tremendo detalle, mis amados! ¿Qué más implica hablar cosas perversas? Vamos a poner acá como número 3, presentarán sofismas. Aquí está, mis amados. Otro detalle tremendo. Es alarmante, mis amados, la cantidad de sofismas caprichosos que están entrando a raudal dentro de nuestra amada iglesia. Eso también implica hablar cosas perversas. Y número 4,
Mezclarán la mentira con la verdad. Oh, mis amados, qué tremendo. Número 4, entonces, hay una mezcla. Hay una mezcla de la verdad con la mentira. Mezclarán la mentira con la verdad. Oh, qué tremendo lo que estamos diciendo. Quiere decir entonces que la expresión hablarán cosas perversas se define con 4 puntos. Hay 4 definiciones para esta expresión, hablarán cosas perversas. Número 1, enseñar cosas que Dios nos ha revelado. Número 2, poner las cosas sagradas al mismo nivel que las cosas comunes. Y número 3, presentarán sofismas caprichosos. Y número 4, mezclarán la mentira con la verdad. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. Ahora entonces ya están enterados qué significa hablarán cosas perversas. 4 definiciones tenemos para esa tremenda expresión. Ahora, otra pregunta interesante que tenemos que hacernos es la siguiente. ¿Qué es lo que más necesitará el verdadero cristiano para no ser víctimas de estos hombres? Esa es la pregunta que vamos a responder a continuación. ¿Qué es lo que más necesitamos para no caer víctima de las trampas y de los engaños del caballo de Troya dentro del adventismo? ¡Qué pregunta clave! La respuesta la tenemos en Carta 136 del don profético del año 1898. Y dice así: mediante un discernimiento. Ojo con esa palabrita. Subrayen la muerte. Esa palabrita tiene un peso gigantesco. Sobre esa palabra cabalga una trascendencia fundamental para todos aquellos que algún día quieren llegar al cielo y no caer víctima de los engaños de estos hombres que aparecen profetizados en Hechos 20, 28 al 30. Noten, hermanos, qué declaración más estupenda. Mediante un discernimiento claro y espiritual, debemos distinguir entre lo sagrado y lo común. Noten, mis amados, qué espectáculo, qué declaración más espectacular. ¿Qué es lo que necesitamos entonces para no ser víctima de estos hombres que se introducen encubiertamente dentro del pueblo de Dios? Lo que más necesitamos es discernimiento espiritual. Ese es el ingrediente clave. Discernimiento claro y espiritual para no caer en los engaños de estos hombres. Ahora, ¿a qué versículo nos lleva esto? Esta declaración que recién leímos nos lleva a Ezequiel 44, 23. Ezequiel 44, 23. Belleza de bellezas, ricura de ricuras, hermosura de hermosura, lo que viene a continuación. Noten lo que dice el verso 23
Dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia. Subrayen esa palabrita, es clave. Esa palabrita tiene un peso gigantesco. ¿Qué dice? Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y le enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Qué tremendo pasaje, mis amados. Ezequiel 44:23 nos da la clave, nos da el secreto para no ser víctima de los engaños de los caballos de Troya que están infiltrados dentro del adventismo de nuestra generación. Acá lo dice clarito, mediante un discernimiento claro y espiritual, debemos distinguir entre lo sagrado y lo común. Ahora, ¿qué más está profetizado en relación al versículo 30 de Hechos 20? Noten lo que dice. Cristo triunfante, página 240. Espectacular esta declaración. Dice, se me han presentado las siguientes palabras de las Escrituras. Después de decir, se me han presentado las siguientes palabras de las Escrituras, ella cita Hechos 20, 28 al 30. Y luego de citar, dice lo siguiente. Comentando el versículo 30, ella dice, esto, o sea, el versículo 30. Esto se verá ciertamente entre el pueblo de Dios. Y habrá quienes serán incapaces. Ojo con eso. Habrá quienes serán incapaces de percibir las verdades más admirables para este tiempo. En tanto que los asuntos que comparados con ella son como meros átomos, las cuestiones que escasamente tienen un grano de verdad serán magnificados por el poder de Satanás para que parezcan tener la más grande importancia. Oh, mis amados, qué tremendo lo que acabamos de leer. Quiere decir entonces que la señora White profetizó de una manera contundente que Hechos 20:30 se iba a cumplir dentro del pueblo de Dios. Y ahora se viene la bomba. Escuchen bien lo que les voy a decir y al mismo tiempo lo que les voy a mostrar también, porque esto es un misil. Esto que viene a continuación es un verdadero bombazo, mis amados. Resulta que en el año 1992, con mi esposa nos fuimos a una librería bautista. Escuchen bien esto, mis amados. En el 92 nos fuimos porque llegó a nuestros oídos que en la librería bautista, que es una de las librerías más famosas de todo el país, se estaban vendiendo las revistas de un ex sacerdote católico, Alberto Rivera,
que se había hecho pastor bautista. Él era sacerdote jesuita de la Iglesia Católica Romana, pero había renunciado al catolicismo romano y se hizo pastor bautista. Entonces, llegó a nuestros oídos la información y nos fuimos a ver y a comprar esas revistas. Oh, mis amados, nos quedamos electrocutados, así como suena. Nos quedamos completamente electrocutados cuando compramos, trajimos y empezamos a leer. Esa revista nos abrió los ojos de una manera impresionante. ¿Y saben lo que dice en esa revista el pastor, ex sacerdote jesuita, luego pastor bautista? Ya falleció hace rato, pero no falleció de muerte natural. Falleció porque el Vaticano le mandó a asesinar. Es tremendo, hermano, lo que este hombre dice acá. Y saben, les voy a mostrar para que vean. Aquí está la revista. Esta es la revista del ex sacerdote católico Alberto Rivera. Esta es la número 1. Y saben lo que él dice en esta revista. En esta revista él dice que la primera iglesia en ser infiltrada por el catolicismo romano fue la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Acá lo dice él, mis amados. ¿Se dan cuenta que yo no invento las cosas? ¿Se dan cuenta que nosotros no inventamos nada? Acá están las evidencias. Noten, acá lo dice en la página 28. Les voy a leer cortito solamente para que pueda quedar grabado y es realmente sorprendente. Noten lo que dice él acá. El primer grupo protestante que aceptó fueron los adventistas del séptimo día y el evangelio completo de los hombres de negocios. Después, los bautistas, los metodistas, presbiterianos, luteranos y sigue la lista. ¿Cómo? ¿Qué dice el ex sacerdote jesuita Alberto Rivera en esta revista? Que la primera iglesia que fue infiltrada fue los adventistas del séptimo día. Y aún así, este payaso de Ted Wilson se pone a decir que la infiltración en la iglesia, la infiltración jesuita en la iglesia adventista es una fábula. Mentira del diablo, mis amados. Ese hombre dijo eso inspirado nada más y nada menos que por el jefe de los ángeles caídos. Es alarmante, mis amados. Aquí están las evidencias. Las pruebas son las que cantan. Aquí está grabado y filmado. ¿De dónde sacamos esta información? Pero la cosa no termina acá. ¿Saben lo que pasó? La Iglesia Católica le prohibió a la librería bautista de seguir vendiendo esta revista, a tal punto que era imposible conseguir. Algún tiempo lo tuvieron en el sótano y solamente se vendía, pero a escondidas.
Pero lo más increíble del caso fue que un día, a propósito, yo me acerqué a la señora que estaba atendiendo ahí en el mostrador y le confronté. Le dije, hermana, dígame la verdad. ¿Por qué la librería Bautista dejó de vender las revistas de Alberto Rivera? ¿La Iglesia Católica les prohibió? Dígame la verdad, hermana. Dígame claramente la verdad. Pero lo más sorprendente fue que ella me dijo que no. No, hermano, no piense así. ¿Cómo que no piense así? Decime la verdad. ¿Fue la Iglesia Católica o no la que prohibió que se siga vendiendo esta revista? Decime la verdad. Y le acorralaba. Yo le iba acorralando, pero no estuvo dispuesta a querer decirme la verdad. Oh, mis amados, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta lo tremenda que es la cosa? Pero estaba profetizado que el versículo 30 de Hechos 20 se iba a cumplir dentro de todas las iglesias protestantes. Pero lo que más nos tiene que asombrar y asustar a nosotros es que la iglesia adventista del séptimo día fue la primera en recibir su caballo de Troya. Tremendo detalle, mis amados. Ahora, ¿de qué manera? Otra pregunta. ¿De qué manera Satanás le usa a aquellos que entran como espías dentro del pueblo de Dios? ¡Qué bombazo lo que se viene a continuación! Noten, nuestro mayor riesgo vendrá de hombres que entregaron su alma a la vanidad. ¿Cómo? ¿Qué dice? ¡Qué tremendo detalle! ¿De dónde van a venir nuestros mayores peligros o nuestros mayores riesgos? De hombres que entregaron su alma a la vanidad y que no tuvieron en cuenta las advertencias y reproches enviadas por Dios. ¡Epa! ¿De dónde va a venir nuestro mayor riesgo? De hombres y mujeres que, en primer lugar, se hunden en el pecado de la vanidad o de la moda. Y en segundo lugar, aquellos que no tienen en cuenta ni las advertencias ni tampoco los reproches enviados por el cielo. Al elegir estos hombres su propia voluntad, noten qué sucede. El tentador, vestido con ropa angelicales, está cerca de sus hijos. ¡Qué bombazo, mis amados! ¿Qué dice? ¿Cómo es que entra el caballo de Troya dentro del adventismo? Acá dice que cuando le bautizamos a hombres que son vanidosos, hombres que no toman en cuenta las advertencias, el tentador se disfraza como ángel de luz y se acerca sigilosamente a los hijos de Dios. Noten para qué. Listo para unir su influencia a la de ellos. ¡Qué bombazo, mis amados! ¿Qué dice?
Acá dice claramente que el caballo de Troya entra, pero para influir. Ojo con esa palabrita. Esa palabrita tiene un peso enorme. Sigue diciendo, les presentarán engaño del más atractivo carácter, que ellos a su vez presentarán al pueblo de Dios. Noten, ¿saben cuál es ese? Es uno de esos engaños, el teatro. Oh, mis amados, es asombroso cómo el pueblo de Dios ha caído en ese engaño. Con el pretexto de hacer evangelismo infantil, se usan muñecos o actos teatrales con el propósito, entre comillas, de predicar el evangelio. Mentira del diablo. Ese es el caballo de Troya dentro del adventismo, mi estimado. Así de contundente es la cosa. Sigue diciendo, algunos de los que escuchan serán engañados y trabajarán en límites peligrosísimos. Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo. Ahora, ¿sabían ustedes que está profetizado también que lejos de disminuir, los hombres del versículo 30 irán en aumento? ¿Quieren que les demuestre? Con mucho gusto. Eventos del tiempo del fin. No eventos de los últimos días, ese es otro. Este es evento del tiempo del fin, página 132. Escuchen este misil espectacular que se viene. Dice así, como fue predicho en las escrituras, en la misma iglesia habrá espíritus seductores y doctrinas de demonios. ¡Qué tremendo! Sigue diciendo. Y esta influencia diabólica irá en aumento. Ahí está. Noten, hermano, lejos, pero lejos de disminuir, los hombres y mujeres del versículo 30 van a ir en aumento. Es realmente asombroso. De tal manera que la influencia del caballo de Troya en el adventismo sea cada vez más fuerte, porque ese es el propósito del enemigo. ¡Qué tremendo! Y noten cómo termina. Pero debemos mantener firme el principio de nuestra fe. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué debemos hacer nosotros? Nosotros tenemos que mantenernos en el carril de los principios de nuestra fe. Así lo dice la inspiración. Ahora, ¿con qué subirán al púlpito los hombres del versículo 30? Interesante esta pregunta. Noten, ¿con qué herramienta los hombres del versículo 30 van a subir al púlpito? Escuchen este bombazo que se viene. Testimonio para los ministros, página 409. Muchos ocuparán nuestros púlpitos, sosteniendo en las manos la antorcha de la falsa profecía encendida por la infernal
tea satánica. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. ¿Con qué se van a subir al púlpito estos hombres? Estos hombres se van a subir al púlpito con una antorcha. ¿Y quién encendió esa antorcha? Esa antorcha fue encendida por el mismo Satanás, el mismo que ideó la infiltración de la cual nos habla no solamente la señora White, sino también el ex sacerdote jesuita asesinado por el Vaticano, el pastor bautista Alberto Rivera. Oh, mis amados, qué tremendo. La infiltración, hermanos, es una de las herramientas más filosas que Satanás haya podido inventar para destruir el rebaño y el pueblo del Señor. Es asombroso. Y por último, para ir finalizando, vamos a responder una pregunta más. ¿En qué lugar se le permitió entrar a Satanás mientras Elena de White estaba viva? Esta es una pregunta muy interesante. Noten. Eventos del tiempo del fin, página 107, responde esta pregunta. Noten, por años Satanás ha estado obrando para encontrar un lugar en la review angelical. ¿Cómo? ¿Un caballo de Troya en la editorial? Sí, un caballo de Troya en la imprenta adventista mientras la señora White estaba viva. ¡Oh! ¡Qué impresionante! Este caballo sí que fue impresionante. Sigue diciendo. Por años Satanás ha estado obrando para encontrar un caballo de Troya en la review angelical. Y noten ahora lo que dice. Y lo ha encontrado. ¡Qué tremendo! ¿Saben cuál fue el caballo de Troya que Satanás ideó para introducirse en la editorial de la review angelical? ¿Saben cuál fue? El famoso Dr. Kellogg con su libro El Templo Viviente, el panteísmo, el caballo de Troya en la época cuando la señora White aún estaba viva, se llamaba el Templo Viviente, una enseñanza satánica escrito por el famoso creador de los cereales Kellogg's. ¡Qué tremendo! Pero dice acá, por años Satanás ha estado obrando para encontrar un lugar en la review angelical y lo ha encontrado. Ahí está. Se le ha permitido entrar en el mismo lugar que siempre debió ser considerado como un lugar santo. Noten, hermano, se dan cuenta cómo siempre Satanás ha querido usar el método de la infiltración. Siempre ha querido usar esa técnica. Sigue diciendo, Satanás ha tenido éxito al poner en manos de los empleados de nuestras casas publicadoras un tipo de literatura, ojo con eso, preparada
con el fin de engañar. Oh, mis amados, qué tremendo. ¿Cuál fue entonces el caballo de Troya en la editorial La Review Angeral? Ya saben, el panteísmo, una idea satánica, pero que se introdujo de una manera solapada. Qué impresionante lo que estamos diciendo. Ahora, vamos a ir concluyendo esta presentación con Miqueas, el último pasaje que vamos a leer. Miqueas. Busquen conmigo Miqueas. Miqueas capítulo 5. Miqueas capítulo 5, versículo 1. Oh, mis amados, ojo, muchísimo ojo con este pasaje. Vamos a ver solamente la mitad del versículo, porque es la mitad de este versículo 1 de Miqueas 5 lo que arroja luz sobre el tema que hemos estudiado en esta ocasión. Noten, hermanos, aquí tenemos un consejo exageradamente clave y oportuno para todos y cada uno de nosotros. Dice así Miqueas 5:1: rodéate ahora de muros. ¿Qué dice? Rodéate ahora de muros. ¿Y a quién le habla? Hija de guerreros. ¿Cómo? ¿Qué nos está aconsejando acá el profeta Miqueas? Noten, rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Y noten por qué. Porque nos han sitiado. Oh, mis amados, qué tremendo. Hace décadas, pero hace décadas que nos han sitiado. O sea, hace décadas que el caballo de Troya se introdujo dentro del adventismo. Y por esa razón, el consejo que nos da el profeta es: rodéate de muros. Los muros son los principios, mis amados. Los muros son los principios. Grábate bien eso en la cabeza. Pero es demasiado clave. Hoy por hoy lo que tenemos que hacer es rodearnos de muros. Rodéate de muros, rodéate de los principios establecidos por el cielo, tanto en la Biblia como por el espíritu de profecía. ¿Por qué? Porque tú eres hija de guerreros. Y porque la ciudad, o sea, la iglesia, ha sido sitiada. Oh, mis amados, qué tremendo lo que hemos estudiado en esta noche. Ojalá que el Espíritu Santo pueda grabar este tema en nuestros corazones y que podamos realmente adquirir ese discernimiento espiritual que tanto necesitamos para que podamos realmente evitar ser engañados por los hombres y mujeres que aparecen en el versículo 30 de Hechos capítulo 20. Vamos entonces a finalizar nuestra programación con una oración. Vamos a agradecerle al Dios del cielo por esta dicha que nos dio de estudiar su palabra. Oremos. Nuestro Padre y nuestro Dios, una vez más nos acercamos a ti. Queremos agradecerte muchísimo
muchísimo, muchísimo te agradecemos por tu palabra. Gracias por el tema que hemos estudiado en esta ocasión. Y queremos pedirte, Señor, que el Espíritu Santo pueda grabar con letras de fuego en nuestras mentes estos mensajes que son exageradamente claves y trascendentales para nuestro crecimiento en la fe. Oh Señor, bendice a todos los hermanos esparcidos por diferentes países. Que tú seas con cada uno de ellos y que podamos realmente aprender a ser rodeados de los muros, como nos dice el profeta Miqueas. Rodéate de muros, oh hija de guerreros, porque la ciudad, la iglesia, ha sido sitiada. Oh, qué tremendo, Señor. Necesitamos tanto de ti, que nos des discernimiento, que nos fortalezca, que nos tonifiques, que podamos realmente aprender a confiar en ti en todo momento y bajo cualquier circunstancia. Oh Señor, aumentanos la fe, tonifícanos, fortalécenos y danos esa garra espiritual que necesitamos para poder realmente estar simbólicamente entre los hombres de fe de Hebreos capítulo 11. Oh Padre amoroso, nos encomendamos en tus brazos como somos y abrázanos fuerte, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.